Ya está con nosotros Facundo Manes, neurocientífico, que viene a presentar el libro Vulnerables, el coraje de ser humano, emoción, resiliencia y fortaleza en tiempos inciertos de Planeta, y junto a Mateo Niro, que ya me acuerdo, Facundo, cuando empezaste a usar el cerebro, que fue un hit. Exactamente, y con Mateo tenemos una relación de trabajo muy agradable, pero además hay un racional detrás de esto, porque como científico del cerebro, justamente el cerebro se permite o necesita grises que la ciencia, que muchas veces es blanco y negro, no lo puede dar. Entonces ahí entra la literatura, el arte. Entonces mi contribución es científica y la contribución de Mateo es desde la literatura, y es una linda mezcla para entender el órgano más complejo del universo. Y esta vez te fuiste a hablar de vulnerables y te fuiste a las emociones, porque siempre se estudia el cerebro desde el pensamiento y todo, pero esta vez te fuiste también a las emociones que están en el cerebro, porque cuando nos enamoramos desde el cerebro también. Exactamente, el corazón no es el origen de las emociones, es la víctima de las emociones. Está con nosotros Facundo. ¿Le vas a preguntar algo de política? Yo le pregunto quiere lo que hablar sea. poco, quiere hablar poco de política. Un tipo pero es un tipo que la política, la verdad, la política es un arte brillante, hermoso, divino. Lamentablemente lo ejercen personajes que son oscuros y que muchas veces la denigran. Pero vos fuiste y sos uno de los tipos que le da un brillo distinto. Y siempre te lo dije, sabés que te conozco hace muchos años. Lamentablemente hay también espacio para que ocurran las cosas que te pasaron a vos, y sería interesante después charlar algunas. A mí me expulsó la casta. Sí, ¿no? Fue así un poco. Porque Milei y yo éramos los dos outsiders. Él se hizo el jefe de lo que criticaba de la casta. Y a vos te vomitó con los Scioli, con los Menem, haciendo las mismas cosas. Con la CIDE, de investigar a los argentinos, de presionar, todos los vicios de la corrupción, todo eso que venía a erradicar Milei no lo hizo. Pero la sociedad todavía reclama eso. Así que va a haber un espacio para el sentido común, para volver a la razón y para volver a ser solidarios, porque un país no es el 10% de los argentinos. Esto es como si vos sos un padre o una madre de familia y tenés 6 hijos. Y hay 2 que andan bien y 4 que la pasan mal, o no comen, no tienen problemas. Vos te dedicás a lo que tienen problemas, no a lo que andan bien. Este es un gobierno para la gente que anda bien. Así que va a haber una vuelta a la racionalidad, al sentido común, al futuro. El mundo está cambiando y Argentina tiene que adaptarse al mundo. Acá estamos peleando, estamos en proyectos narcisistas. Así que, pero fue un buen ejemplo que yo no transé con la casta, entonces me echó la casta. Milei no solo que transó, sino que soy el jefe de la casta. Exacto. Sí, bueno, ya llega un cafecito para Facundo Manes, que está acá en el piso. Vamos a dar las noticias y en un ratito vamos a hablar, pero tengo 2 minutitos para preguntarte. Es muy difícil el código político de casta, ¿no? Digo, entrar como un outsider, entenderlo. Mirá, hay un capítulo en el libro Vulnerables que es la vulnerabilidad de entrar en política. Ahí cuento que cuando yo hablaba antes de la ciencia, del cerebro, era como no amenazante. Cuando vos te metés en política para contribuir, porque el destino de los argentinos depende de todo, no depende de una casta. El futuro argentino requiere que nos involucremos. Cuando yo me metí en política, sentía que no me escuchaban, meditaban. Sentía que mi trayectoria de un pueblo de Salto hasta las mejores universidades del mundo era una conspiración, no era una historia positiva. La gente te empieza a ver con un tono diferente, los medios te piensan a editar, no a escuchar lo que decís, y lo comento en el libro. Es un capítulo personal de la vulnerabilidad, porque en la medicina, en la ciencia, me protege mi trayectoria, las instituciones a las que pertenezco, a las que pertenecí. Claro, pero en la política no te protege nadie. Y pasa a ser una amenaza para todos. Exacto. Todos los políticos que están al lado que compiten y toda la gente que duda de la política. Entonces empieza a dudar. Y además yo tenía otra ventaja para ellos y desventaja para mí, que yo no vivía de la política ni vivo de la política. Yo doné mi sueldo durante los 4 años de diputado, no hice rifa ni escándalo, nada, pero doné mi sueldo. Y no vivo de la política, entonces y eso también es una amenaza, porque mucha gente en la política necesita estar en la próxima lista para seguir viviendo de la política, y ahí votan en contra de sus convicciones y de las convicciones de los espacios políticos por los cuales llegaron al poder. Sí, un aprendizaje, y vamos a leer ese capítulo entonces en Vulnerables, el coraje de ser humano, es el nuevo libro de Facundo Manes, editado por Planeta. Actualizamos las noticias y ya volvemos con Facundo para seguir charlando. Wake up.
Una vacuna 100% efectiva contra la desinformación. F5. Update. Actualizando información. Nueve y media y esto es lo que tenés que saber a esta hora. Diego Santilli asumirá ad honorem como representante del Estado en el directorio de YPF. Patriota. El jefe de gabinete, quien renunciará a los honorarios del cargo, ocupará la representación mediante las acciones clase A y tendrá poder de veto sobre decisiones estratégicas de la petrolera. El consumo PYME cayó casi un 4% en julio. Las ventas acumularon una baja de casi 3% en los primeros 7 meses, mientras el comercio electrónico, según Galperín, creció 38% en el último trimestre. Esta fue una polémica. La autopsia confirmó que la mujer asesinada en Luján recibió 35 puñaladas. 10 heridas le provocaron una fractura de cráneo y lesiones en varios órganos. Su pareja, Emanuel César Quirós, permanece detenido y se negó a declarar. El terremoto en Colombia dejó al menos 170 muertos y sumó ayuda internacional. La Cruz Roja desplegó equipos de rescate mientras Estados Unidos anunció $15 millones de asistencia. El Banco Mundial y el BID aportarán $700.000 para ayuda sanitaria y técnica. Celta ofertó por Ceballos para su salida de Boca. El club español ofreció 5 millones de euros por el delantero, pero Boca pretende $8 millones. El changuito tiene contrato hasta fin de año y podría irse libre si no se concreta la venta. En Bariloche más de 24 horas de nieve, rutas cortadas, no hay clases, sigue el temporal en Bariloche desde hace varios días. Acá la máxima va a ser 13 grados, 9,5 ahora. Está frío, chicos, así que salgan abrigados y preparados porque se vienen unos días de frío. Recién habría precipitaciones, subiría un poquito, pero muy poquito la temperatura jueves y viernes, pero está complicado en este invierno, en pleno agosto, también en el AMBA. F5. Update. Actualizando información. Más de despertarse, pero solo una. Te acompaña con información y buena música. Gisela Busaniche conduce Wake Up, Delta 90.3. What can I say? There's nothing I don't want. Keeps messing with my mind. Might be a lie. I see you from the far, just hanging by the bar. Those eyes can tell they're interested, so come and take a look. It could be good, so here we are, connecting to each other slowly like we should. Could be good. Come on, rock with me, I got just what you need. Come on, dance with me, let's be free. And then I'll wait, I'll show you what a night it could be. Come along and rock with me. Nos ven en YouTube, se comunican en X, @Delta 93 FM, nuestras líneas, y ahora ya charlamos con Facundo Manes. Wake Up, Wake Up. La mejor manera de despertar a la actualidad, lunes a viernes, de 7 a 10. Estás presentando Vulnerables para Planeta. Es un libro en el que hablas del cerebro, pero desde el lado de las emociones, y hablas de que la fragilidad muchas veces también nos permite crecer, aprender y transformarnos, ¿no? Sí. Y hablas de que la vulnerabilidad es buena siempre con red. Obvio, porque si vos le decís a alguna persona que no tiene cloacas
que está bien y que la vulnerabilidad es una oportunidad, es una mentira. O sea, estamos hablando de que la vulnerabilidad es una oportunidad, es una fortaleza, cuando uno tiene una red de contención de las necesidades básicas satisfechas. Pero a partir de ahí, la vulnerabilidad se convierte en una fortaleza porque nos permite el contacto humano. De hecho, amar, uno tiene que arriesgarse, exponerse, ser vulnerable a que el otro no te quiera o te deje. La vulnerabilidad te permite ser resiliente, la vulnerabilidad te permite reinventarte, que ahora los jóvenes van a tener que reinventarse varias veces en su vida porque van a vivir mucho tiempo en un mundo incierto. La vulnerabilidad la vemos con Mateo Niro, con quien escribimos el libro, como una oportunidad, como una fortaleza. Y vemos la ilusión de la invulnerabilidad en gente como Trump, que no le gustan los perdedores. La ilusión de la invulnerabilidad, ahí vemos gente débil. O sea, nosotros vemos debilidad en los que tienen la ilusión de la invulnerabilidad. Y vemos mucha fortaleza con una red, como dijimos, de necesidades básicas satisfechas. Vemos la vulnerabilidad como una oportunidad de crecimiento, de apertura a otros seres humanos, de resiliencia, de progreso. Sí, pero tiene mala fama la vulnerabilidad. Por eso, bueno, ahí está. Hay evidencia científica y evidencia humana y evidencia de la literatura. Por eso Mateo tiene un rol clave en el libro, como siempre, para sacar este estigma de la vulnerabilidad y convertirla en una fortaleza. Y el estigma que sean los que se creen invulnerables, que son los más débiles. O sea, ¿está bien estar mal? Está bien reconocer una derrota, está bien reconocer un problema, está bien reconocer que uno no es invulnerable, porque eso es el punto de partida para reinventarnos, para comenzar algo nuevo, para crear, para innovar, para permitirnos cosas nuevas. Claro, la aceptación. La aceptación es el primer paso para salir adelante. Y además, la otra tesis del libro que me parece muy importante es que, más allá de la gente que vive en la pobreza, en las guerras, gran parte de la humanidad, en términos materiales, vive mejor que nunca. Nosotros en esta mesa tenemos tecnología, como nunca en la historia de la humanidad. Tenemos antibióticos, medicinas para enfermedades que hace ni décadas. Sí. O sea, el avance material ha sido importante, más allá que un sector de la humanidad ha quedado fuera. Claro, pero incluso ese sector tiene más derechos quizás que antes, cuando era feudal y todo, y se morían a los 13 años por un antibiótico. Hablamos de cómo la tecnología, la ciencia y todo hace que el humano viva más tiempo. Por eso, y ese progreso, y la tesis del libro es que ese progreso material no se correlaciona con el progreso emocional subjetivo. O sea, hay un progreso material objetivo. En todos nosotros tenemos acceso a tecnología infinita, a las redes, sin embargo hay una epidemia enorme de ansiedad, de depresión, de insomnio, de estrés. Los jóvenes están en la Argentina, te diría, ahora me voy el viernes a Chañar Ladeado a hacer una charla pedida por jóvenes, por eso voy en auto 5 horas, me voy solo a dar una charla que la pidieron los jóvenes, pareciendo: Facundo, hablanos de tu historia, de un pueblito a tener un nombre en el mundo de lo que haces vos, que es la neurología cognitiva, porque acá los chicos están como que no ven futuro. Entonces, estamos mejor que nunca en términos materiales y eso no se correlaciona en el bienestar subjetivo. ¿Cuánto tiene que ver o incide, sobre todo en los jóvenes, el hecho de que lo visualizo mucho en mi hija de 16 años, que tengan una vida muy aferrada a los dispositivos tecnológicos? Esto bueno, de visualizar el mundo a través de, tal vez no de sus propios ojos, sino de lo que le muestran las pantallas. Bueno, yo soy científico, soy médico, o sea, la tecnología es parte de mi cuerpo, desde siempre, antes de la inteligencia artificial, antes de las redes, antes de los teléfonos móviles. Me acuerdo que yo investigaba en Estados Unidos sin teléfono. Ahora es más fácil vivir afuera porque tenemos FaceTime, claro, todo esto, que yo cuando tenía que llamar a la gente que quería era por teléfono público. Bueno, 98, 97. Me imagino cuando vos estudiabas allá. Exacto, bueno, así que yo estoy a favor de la tecnología, obviamente, soy médico, científico, trabajo. El problema es cuando la usamos demasiado y sin un propósito claro. Hoy países como Australia, Inglaterra, Canadá están empezando a sancionar el uso de las redes sociales en adolescentes. Primero porque el cerebro adolescente termina de desarrollarse después de los 20 años, alrededor de los 25 años. O sea, el cerebro termina de desarrollarse luego de la segunda década. O sea, la adolescencia es mucho más larga de lo que creemos. Segundo, porque hay adicciones
como que son psicoactivas, con la cocaína, el cannabis, el alcohol. Pero el mismo comportamiento psicológico y neurobiológico se ve en adicciones comportamentales. Y todo lo que genera placer, como por ejemplo el uso de la tecnología, de los videogames, de las redes, son adicciones comportamentales. ¿Y cuándo es una adicción? Cuando uno no puede controlar la conducta, aunque sabe que le hace mal en términos afectivos, en términos laborales. No, Giselle no produce tanto porque está todo el día con el celular. Facundo no produce tanto porque está todo el día... Cuando hay un impacto en lo laboral, cuando hay un impacto en lo social, no, cuando te junté, cuando está todo el día, no te mira. Sí. Está todo el día con el celular. Es que el tema es que no se mira a nadie. Entonces, ya te voy a hacer una conclusión de cómo veo esto. Y con evidencia, ya hay evidencia. Hace décadas, mucho tiempo, décadas, ya había evidencia que el cigarrillo era malo para la salud. O sea, había evidencia hace décadas. Sin embargo, en ese momento, en las revistas americanas semanales, Time, Newsweek, había médicos con guardapolvo fumando como cancheros, haciendo propaganda del cigarrillo, ya habiendo evidencia que hacía mal. Pasaron décadas con toda esa evidencia para que no se permita fumar en los aviones. Antes se fumaba en los aviones. Para que no se fume en el auto, en el restaurante. Nos mandaban a comprar puchos a nosotros. Bueno. Fumaba el médico. Pero ahora, lo que quiero decir es que la evidencia que hacía mal venía de décadas. Sí. Ya hay evidencia hoy que esto nos hace mal, nos baja la productividad, nos genera ansiedad, nos genera estrés, tenemos un efecto ilusorio de la multitarea, el cerebro no puede hacer varias tareas a la vez. Nosotros tenemos la falsa ilusión de que hacemos varias tareas. Cuando hacemos varias tareas a la vez, hacemos todo mal. Pero va a tardar tiempo la sociedad en absorber, como pasó con el cigarrillo, que realmente esto hace mal. Yo veo a una persona como nosotros ahora, todo el día así como estamos, en 10 años, como alguien que fuma ahora. Va a ser mal que va visto. a ser medio, decir, pobre, fuma, va a tener una posibilidad de cáncer de pulmón. O sea, vamos a volver al humano. Bueno, para mí puede ser que el celular termine siendo como el tabaco y que sea de mala educación, por ejemplo, sacarlo en un almuerzo. Ya lo es. Yo no uso, yo cuando solamente, claro, no sé cómo hacen ustedes porque son periodistas, ustedes tienen un trabajo insalubre. A nosotros nos llega la información ustedes, muchas veces por acá para el cerebro tiene un trabajo insalubre, tienen que cuidarse. Pero yo que puedo, que por suerte tengo un equipo médico que las emergencias, ya estoy más maduro como para tener jóvenes brillantes mejores que yo que me ayudan a las emergencias, pero yo solamente veo el WhatsApp cuando estoy bien de ánimo. Solamente veo las redes sociales pero si estar todo el día con esa intensidad de las redes nos afecta la salud, las relaciones personales, ¿Y cómo la le decimos productividad. a los más chicos? Los chicos están desesperados porque le digamos esto. Me invitan el viernes a charnear ladeado, te cuento, a hablar de esto, porque los chicos están con altos índices y sobre todo en Argentina, en todo el mundo, pero en la Argentina más, porque además tenemos un discurso político cruel, agresivo. El lenguaje político de Trump se estudió en Estados Unidos y produce más angustia, más depresión. Cuando la gente se dé cuenta que el discurso de Milei, agresivo, afecta el ánimo de los argentinos, lo van a votar aún mucho menos que por las políticas económicas. Qué fuerte, sí, porque podríamos decir que estamos en una crisis de la salud mental en Argentina y desde el gobierno no se hace nada. No, el presidente fomenta con su discurso violento, agresivo, humillante, de agarrarse con los jubilados, con los discapacitados, con los universitarios, con los médicos del Garrahan, con los médicos en general, con los residentes, con todos, genera un discurso violento que afecta la epidemia de salud mental que estamos viviendo los argentinos. Me corro de la salud física, que claramente uno lo ve en el deterioro. Ahora, ¿el poder enferma también a la cabeza? Sí, obvio. Hay una condición que siempre describe Nelson Castro, que se llama síndrome de Ubris, pero no es una condición médica, es una condición de poder. Vos podés tener Ubris en tu programa. Vos hace 20 años tenés tu programa y el kiosquero de acá a la esquina, en el kiosco, puede tener Ubris. Y se va con el poder. Lo bueno que es una condición que se cura con el despoder. Pero además el poder a veces aísla, que es un poco lo que creo que está pasando con el presidente. Y el poder, tenés que tener una estructura mental importante para la ingratitud del poder, porque uno piensa que ser presidente es todo. No, vos si sos empático y ves que trabajadores pierden su lugar de trabajo, que gente se muere por no tener medicación, hay que tener una estructura emocional y mental muy fuerte para hacerse cargo de toda la familia. Si te haces cargo de los 2 hijos que andan bien, eso es más fácil, hay que hacerse cargo de toda la familia. Somos una familia los argentinos.
¿Entendés? Si un chico en el conurbano bonaerense no puede comer, ese chico debe ser mi hijo. Si un jubilado en Santiago del Estero no puede comprar su medicación, ese jubilado debe ser mi padre o mi abuelo. Y si alguien en Neuquén de mi edad no tiene trabajo, ese debe ser mi hermano. Eso es una nación. Ese es el sentido de nación. No es sálvese quien pueda. Estamos viviendo un sálvese quien pueda. Creo que tu libro termina siendo como una oda a las personas que no la están pasando bien, como una oda a levantar un poco la vulnerabilidad en el sentido de esto que estamos atravesando, que es lo peor. Puede salir algo bueno. Exacto. Si lo sacás, Yo creo que el antídoto a Milei y a Trump, a todos los liderazgos crueles para los ricos, para los más privilegiados, es lo humano. Yo a veces me veo en las redes que uno le contesta con razón. No. Viene lo humano acá, te lo digo como médico. Después de un médico cruel viene un médico que abraza. Y yo creo que este libro es... porque también hay algo que quiero decir. Estamos viviendo una época, que esto es para otro programa, muy especial, con la combinación de la pospandemia. Estamos viviendo la pospandemia. ¿Se acuerdan que decíamos la cuarta ola? Sí. O sea, sin el bicho, el impacto en la salud mental, el impacto en la sociedad, en la educación. Pues esto va a durar décadas. Post-pandemia y IA, ¿no? Inteligencia artificial. Estamos viviendo una nueva revolución industrial que ya es diferente a las anteriores, porque las anteriores cambiaba lo que hacíamos. Esta no solo cambia lo que hacíamos, sino nos cambia a nosotros. Y estamos viviendo una desigualdad como nunca en la historia de la humanidad. No solo entre África y Europa, y entre Latinoamérica y Estados Unidos. En Londres, menos gente cada vez tiene más guita, y más gente tiene cada vez menos guita. New York, por eso ganó Mandani en New York, porque cada vez en New York tiene un núcleo muy chiquito más guita. Entonces, desigualdad, pospandemia y una revolución tecnológica es una cosa que un licuado que nos requiere pensar un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo se hace juntos. Ese mundo nuevo, con el sálvese quien puede, es un desastre. Facundo, qué lindo que viniste, gracias, y qué lindo escucharte, sos inspirador. Ojalá todos puedan ir a leer Vulnerables. Incluso vos también aprendiste del paso de la política y lo contás en el libro, y fuiste vulnerable también en algún punto en la política. Hay un capítulo que recomiendo leer, no por mí, sino por la vulnerabilidad de entrar a la política, porque en la política no te protege nada. Acá te protege tu medio, tus seguidores. En la política estás libre, te editan y también enfrentás intereses. Y te pregunto, ¿ahora este es un punto seguido o un punto y coma o es un punto aparte de la política? Yo en el 21, post pandemia, dije, me voy a involucrar a la Argentina, que me dio todo, quiero vivir acá y es para siempre. Yo estoy en la política para siempre. No estoy detrás de un cargo, no estoy en la rosca, pero estoy para luchar por el país, para 48 millones de personas, siempre. No va a haber paso para atrás. O sea que el día de mañana, si viene un proyecto en el cual te sentís unificado o sentís algo así, podés ser parte de un proyecto. El año que viene hay que construir una alternativa que no sea de los polos. Bueno, alguien se tiene que animar, yo voy a acompañar. Pero tiene que ser honesto, tiene que enfrentar a las mafias, no tiene que ser cruel y tiene que adaptarse al mundo moderno.